para este primer ciclo Coordenadas de Investigación 2014-1. Me acompañan en esta mesa el doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, profesor de esta institución, la doctora Laura Baca y el doctor Juan Francisco Escobedo. Estamos en espera del doctor Fernández Santillán, que viene en camino, pero por respeto a su tiempo vamos a dar inicio. Este primer ciclo tiene el siguiente objetivo. Necesitamos que todos nuestros alumnos conozcan las líneas de investigación de los profesores que participan en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. ¿Por qué? Porque aquí privilegiamos la investigación multidisciplinaria. Entonces, si bien esperaríamos que muchos de ustedes tuvieran ya definido el proyecto de investigación con el que van a trabajar a lo largo de su posgrado, es importante que sepan de qué manera pueden enriquecerlo y que aprovechen la grandeza de los profesores que forman nuestro claustro académico. Por ello, estamos pidiendo que de viva voz ellos les comenten sobre estas líneas de investigación. También queremos fomentar el trabajo en redes entre nuestros propios profesores, porque no creo que sea el caso, pero nos ha sucedido que en algunos colegios no se conocen incluso entre profesores por la naturaleza del modelo institucional. Contamos con muchos profesores externos. No es el caso de este colegio, pero también quisiéramos fomentar este tipo de trabajo en esta institución. Y es muy importante señalar que esta es una primera actividad que se enmarca dentro del 20 aniversario del STEM. La próxima semana el STEM cumple 20 años. Entonces estamos todos de fiesta y así estaremos a lo largo de este año. Me acompaña también en esta mesa la maestra María de Lourdes Álvarez y Castro Goria, que además de ser integrante de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, es nuestra coordinadora académica. Y con ella vamos a dar inicio a esta sesión. Me voy a permitir presentar. Lourdes Álvarez y Casa es licenciada en Sociología, egresada como la mejor estudiante de su generación y maestra en Estudios Políticos y Sociales, ambos grados obtenidos por la UNAM con mención honorífica. Actualmente es doctoranda en Ciencia Política por esa misma casa de estudios. Se desempeñó como técnica académica de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde organizó el programa de talleres extracurriculares de extensión universitaria. En los 10 años que laboró en esa misma institución, su experiencia docente abarcó las áreas de teoría social e historia contemporánea de México. Fue directora académica del Liceo Mexicano de Lenguas Extranjeras durante 13 años. Tuvo a su cargo el ingreso y capacitación del personal docente, así como la elaboración y coordinación de los programas académicos. Fue profesora titular de diversos cursos y talleres de inglés y francés, además de participar en el diseño y evaluación de múltiples materiales de enseñanza. Desde el 2012 es profesora del CIDEN y actualmente, como les decía, es coordinadora académica de esta casa de estudios. Es también especialista en el estudio del presidencialismo mexicano de la pasada centuria. Sus líneas de investigación comprenden los siguientes campos: historia política de México de los siglos XX y XXI, política agraria mexicana, actores e instituciones políticas y teoría política clásica. En su práctica profesional ha participado en numerosos eventos académicos, dictaminado trabajos de tesis y ponencias, asistido a congresos y dictado conferencias, además de ser autora de diversos artículos. El último, titulado Instituciones Políticas y Sociales, el léxico de la vida social, obra de próxima aparición, coordinada por Laura Baca Olamendi. Lo escribió junto con la doctora Cristina Puga, coordinadora del programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, Lourdes. Empezamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, parte del asunto está resuelto. Yo quisiera comenzar un poco con mi trayectoria. Terminé la licenciatura en Sociología y cuando estaba terminando la carrera, pues como que era un campo que no me logró satisfacer del todo, en el sentido de que era demasiado amplio y, digamos, no había un objeto de estudio, en mi opinión, suficientemente claro, y entonces decidí emigrar a la ciencia política. Y ahí, pues, encontré, yo diría, un tesoro político, una veintena de estudiantes. Entonces estábamos trabajando con el doctor Patricio Marcos, pues empezamos a trabajar la teoría política de Aristóteles. En mi opinión, sigue siendo la clasificación tipológica que hasta la fecha me parece más exacta sobre las formas de gobierno. Y bueno, la verdad es que en aquel entonces éramos una calamidad, porque
que nos volvimos sumamente militantes. No está aquí José Santillán, pero me acuerdo que en aquel entonces fue mi profesor y verdaderamente el hombre nos alucinaba, porque todo el tiempo discutíamos sobre las formas de gobierno. En fin, ya en la maestría, pues propiamente me metí en ciencia política, que es propiamente el área de mi interés, ¿no? Y bueno, siempre me he dedicado, digamos, a la historia política de México. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, pues básicamente responde a tres preguntas, yo diría, esenciales, que sería, bueno, ¿quién gobierna en un estado? En este caso, yo trabajo el caso mexicano, ¿para quién se gobierna y cómo se gobierna? Esas, digamos, serían como que las tres preguntas ejes que he intentado responder a lo largo del tiempo. En el caso mexicano, pues es evidente que tenemos por lo menos hasta terminar el siglo XX, tuvimos un presidencialismo claramente marcado. Pero bueno, decir que tenemos un presidencialismo, pues me parece como que recoge la mitad por ponerlo en términos matemáticos, la mitad de la ecuación. O sea, responde a la pregunta de quién gobierna, quién es la autoridad máxima, en este caso el presidente. Pero o quién ahora comienza a ser discutible. Pero bueno, deja fuera a los demás actores políticos, deja fuera para quién se gobierna y deja fuera el cómo se gobierna, cómo se ejerce la autoridad. Y justamente, digamos, teniendo estas preguntas como eje central, pues me clavé verdaderamente en estudiar la historia política de México del siglo XX. Paralelamente, en la tesis de licenciatura había incursionado, digamos, en investigaciones sobre la política agraria de México, porque, bueno, creo que, sin lugar a dudas, la revolución de 1910, pues, bueno, fue una revolución agraria, y los campesinos lograron, evidentemente, incorporar, pues, parte de sus principios políticos en leyes fundamentales del país, como el artículo 27. Para muestra, pues, basta un botón, y el botón sería que el reparto agrario y la restitución de tierras se convirtieron en elementos de una obligatoriedad para los presidentes de la República. Entonces, considerando, digamos, a los actores campesinos, que tiene que ver justamente con el asunto de la distribución de la riqueza, y tomé ese punto, digamos, ese segundo eje, para ver, bueno, cómo se gobierna, a quiénes se beneficia, y tomé justamente la cuestión agraria como un eje que me podría permitir dar un seguimiento, en este caso, a todo lo largo del siglo XX. Por supuesto, se pueden tomar otros elementos. Yo decidí tomar a los actores campesinos, pues porque me parece que los actores campesinos fueron actores fundacionales, esenciales, digamos, del Estado mexicano. Y bueno, a partir, digamos, de ese trabajo, que yo creo que ha sido arduo, pues bueno, todo el mundo dice, sí, México tiene un presidencialismo, pero sin lugar a dudas, pues no es lo mismo el presidencialismo, pongamos, de Cárdenas, que el de, pues no sé, el de Carlos Salinas, ¿no? Entonces, tomando este segundo eje de la cuestión agraria, pues fui haciendo un seguimiento muy puntual de cómo se distribuía la riqueza, y en mi propuesta marco, pues, 13 periodos fundamentales del siglo XX del presidencialismo. Marcaría un primer periodo que, bueno, pues el eje fundamental es que el país estuvo gobernado por militares. Un segundo periodo donde el país estuvo gobernado por abogados. Y un tercer periodo, para cerrar el siglo, donde el país estuvo gobernado mayoritariamente por economistas. Y bueno, a partir de esto, pues tomé, digamos, en la parte presidencial, pues el asunto de la sucesión presidencial. ¿Por qué tomo el asunto de la sucesión presidencial? Pues porque quién elige y entre quiénes eligen a los gobernantes me parece que es fundamental para conocer cuál es la constitución de un régimen. Y bueno, es evidente que en el caso mexicano, por lo menos durante el siglo pasado, el presidente de la República escogía a su sucesor. Eso no quiere decir que no hubiera una ratificación por medio de las elecciones, pero bueno, de alguna manera, eso creo que no tengo que platicarlo demasiado. Pues bueno, hay 20.000 testimonios, el tapado, en fin, de toda la dinámica de sucesión, pero sí busqué un poco tratar de entender cuál era esa lógica. Y bueno, me encontré también que, digamos, si bien me sigue pareciendo que la teoría política aristotélica es verdaderamente fascinante, sí tenía problemas, yo, digamos, de interrelación cuando actuaba con otros estudiosos, porque si yo decía, por ejemplo, que México era un régimen monárquico, en el sentido de estar gobernado por uno, pues era muy complicado porque pues por monárquico se entendía que si el rey, que es el régimen absoluto
publicista, en fin. Entonces, bueno, parte de mi trabajo ha sido un poco tratar de traducir esa enseñanza antigua, ¿no? Y tratar de actualizarla. Entonces, creo que he hecho algunos descubrimientos importantes, ¿no? Uno sería, pues, por ejemplo, durante todo el siglo XX, absolutamente todos los presidentes de la República, antes de ser presidentes de la República, fueron secretarios de Estado. Primero, quizás de manera, quizás un poco accidental, ¿no? Quizás no pensada. Esto lo descubro con un telegrama que me cae pues, como parte del proceso de investigación, donde Carranza acepta ser secretario de guerra nada más ni nada menos que del gobierno de Francisco I. Madero, el gobierno provisional, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a ver como esa constante, ¿no? Y entonces yo lo que veo es que, digamos, en la primera parte del siglo, hasta 1946, pues bueno, mayoritariamente todos los presidentes pasaron por la Secretaría de Guerra, excepto obviamente Cárdenas y Calles, que ambos pasaron por la Secretaría de Gobernación. Es interesante ese proceso porque permite dar justamente como una explicación de estos dos grandes fundadores del Estado mexicano, y donde la Secretaría del Orden Interno pasa a ser durante un buen tiempo pues el orden sucesorio, digamos, donde surgiría el siguiente presidente de la República. Y ese es justamente el periodo que vamos a trabajar en este curso, que es de 1946 a 1976, el curso que estoy impartiendo ahora. Y bueno, que es el periodo donde México está gobernado, o estuvo gobernado por los abogados, ¿no? Como parte del curso, pues trabajamos cuál es el perfil político de los presidentes. Ahora preocupa mucho el asunto que los presidentes sean estudiados, y yo digo que bueno, eso no necesariamente, para ser un buen gobernante, no necesariamente se tiene que ser letrado. Si se es letrado, cuanto mejor, pero el desempeño de la función pública me parece que tiene que ver más con una cuestión de la ética, del carácter personal, más que con los conocimientos. Si además tenemos conocimientos, es perfecto, ¿no? Pero bueno, yo pongo como ejemplos constantemente en mis cursos que Cárdenas y Obregón, dos grandes figuras formadoras del Estado mexicano, ninguna de los dos terminó en la primaria, ¿no? Entonces, no necesariamente los estudios dan una buena explicación de un buen ejercicio. Creo que de un ejercicio, un desempeño público. Creo que eso tiene que ver más pues, con asuntos de cualidades éticas, con el asunto de cómo se gobierna, y bueno, si se gobierna para beneficio pues, de los gobernados o no. Y bueno, en el caso, digamos, de la línea de investigación que yo trabajo, pues básicamente estoy trabajando el presidencialismo y, digamos, los actores campesinos. Ahora, digamos, en un intento realmente por, pues, de alguna manera como para renovar, ¿no? Pues la teoría política aristotélica, pues se ha retomado otras vertientes teóricas que siguen ya el nuevo institucionalismo, y ahí, bueno, prácticamente, pues es como un conjunto de reglas formales e informales, y eso, digamos, este andamiaje teórico, pues me servía muy bien para explicar, por ejemplo, asuntos fundamentales como la sucesión presidencial, que bueno, finalmente en ningún lado estaba escrito que el presidente tenía la facultad, es decir, la competencia para ser él quien designaba a su sucesor, pero por la vía de los hechos así sucedía, y prácticamente, digamos, él designaba a su sucesor, y prácticamente, mayoritariamente, con los problemas que ustedes quieran de si eran legales o no legales de las elecciones, de alguna manera sí había un orden sucesorio muy claramente establecido. Entonces, si bien inicialmente creo que este principio de la hegemonía del presidencialismo, de la hegemonía del poder ejecutivo pues en el orden sucesorio fue una cuestión un tanto accidental, me parece que al cabo de los años esto se fue perfeccionando, y bueno, era un relojito, digamos, que funcionaba más o menos perfectamente. Lo que he observado al cabo de los años, y al decir al cabo de los años quiere decir en principios de siglo, es que, claro, ya no tenemos ahora presidentes que necesariamente emanen del mismo poder ejecutivo, pero lo que sí observamos es sí emanan del poder ejecutivo, pero no del poder ejecutivo federal. Ahora, digamos, los gobernadores, los ejecutivos locales han jugado un papel esencial en la disputa por la presidencia, y para muestra se pueden revisar quiénes han sido los candidatos de la República en las elecciones de 2000, 2006 y 2012, y prácticamente podemos observar que ahora no necesariamente son secretarios de Estado, pero sí son o fueron los gobernadores de alguna entidad. Entonces, básicamente esta es la línea de trabajo que estamos trabajando, y
Y en este periodo, pues vamos a del curso vamos a trabajar el segundo ciclo del presidencialismo, aquel que está, digamos, dominado por presidentes y tiene una formación de abogados. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lourdes. Bueno, como verán, pues tiene unas líneas de investigación muy interesantes y además coordina aquí 17 programas de posgrado. Entonces, bueno, ustedes me imaginarán todas las capacidades que tiene la maestra. Te voy a pedir que seas tan amable de presentar al doctor José Manuel Araiza para que sigamos con este diálogo. Ok, el profesor buenas tardes, el profesor José Manuel Araiza Martínez es profesor investigador de tiempo completo en el CIDEM y profesor de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Tübingen, Alemania. Ha realizado sus estudios de maestría en Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en esta misma casa de estudios. Cuenta con un postdoctorado en Filosofía por la UNAM. Se ha especializado en el estudio de la filosofía antigua, esta del griego al castellano, de la ética magna, del tratado, de las interpretaciones, de las categorías y de la metafísica, todas ellas de Aristóteles, y cuenta con numerosas publicaciones sobre ética, política, psicología y metafísica dentro de la filosofía de Aristóteles y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, tomo como punto de partida dos cosas que abordó Lourdes Álvarez y Casa. La primera, la relación de la ética y la política. Ella decía algo a lo que me adhiero y que me ha ocupado hace muchísimos años, y es el talante o el carácter del político. Es decir, ¿cuál es la importancia de la ética? En griego, la palabra carácter se dice ethos, y de ethos viene la palabra etike, que significa ética. Ética es el estudio del carácter del ser humano, del hombre. Y fíjense que dice Aristóteles en un tratado de ética que se llama Magna Moralia, o ética magna también, dice que para actuar en los asuntos políticos es preciso ser de cierta cualidad. Ser de cierta cualidad significa ser excelente en cuanto al carácter. Y ser excelente, la palabra que usa es estudiar, ser excelente significa poseer las excelencias éticas, o sea, las virtudes éticas. Es decir, que es tan importante para este filósofo en la constitución ética del individuo que, como establece al inicio de este tratado, y se puede constatar también por la teoría que expone en ética Nicomaquia, es imposible, dice, no es posible actuar, y aquí actuar tiene una connotación muy especial, muy específica, muy concreta, en la acción. No es posible actuar en el ámbito de la relación con el otro y sobre todo en el ejercicio de la gubernatura si no se poseen las excelencias éticas. O sea que si el individuo es un vicioso desde el punto de vista de que se deja arrastrar por las pasiones, y todos nosotros estamos expuestos a ello siempre, entonces viviremos una vida pasiva. Y Aristóteles no le llama a ese político. Nosotros nos ocupamos del estudio de la ciencia política. Entonces la primera pregunta que nos formulamos es: ¿qué es la política? ¿Qué es la ciencia política? Bien, lo que hacemos a lo largo de los seminarios, trátese de ética, trátese de política, trátese de cualquier otro que nos hemos abordado en el curso del presidente, en la UNAM, es primero la pregunta, hay que resolver la cuestión de qué es, aclararnos qué cosa es. Esto es un principio de lógica formal que no debemos pasar por aquí. Y que partamos siempre de que estamos hablando del mismo lenguaje. Por ejemplo, que yo pongo a menudo, por ejemplo, es: si hablamos del gato, y entonces voy a exponer todo lo que yo sé acerca del gato, ustedes ya están listos para escuchar. Y entonces comienzo a decirles que ha de ser muy pesado porque tiene que levantar un vehículo enorme. ¿Se dan cuenta cómo es tan importante? Primero, poner el
del cual vamos a partir, que haya claridad en el lenguaje, para que podamos hablar el mismo idioma y podamos investigar. Bien, la ventaja de que partamos de los textos y es lo que hacemos es precisamente que nos ajustamos, nos atenemos a lo que dice el texto. Si queremos saber qué cosa es la política, en un texto escrito hace más de 2400 años nos permite entrar en esta discusión. Alguien podrá preguntarse, bueno, ¿pero qué tiene que hacer la política de Aristóteles hoy en día? ¿Pero qué actualidad ofrece la ética para nosotros, hombres, seres humanos del siglo XXI, tan alejados de ese pensamiento antes de Cristo, 300 años? Bueno, esa pregunta yo la tuve que resolver hace muchos años y ya no me ocupo más de ella. Es decir, yo recibo a mis alumnos así, partiendo de ese punto. Es decir, ya no ponemos en cuestión su actualidad y a partir de ahí los tomo de la mano, por así decir, vamos a los textos y comenzamos a leer la política. Algunos de mis oyentes me han acompañado a lo largo de mis seminarios y saben de qué estoy hablando. Por ejemplo, como dice la política Aristóteles, en el inicio dice todo pasa por las crónicas puesto que vemos que en toda ciudad es una cierta comunidad y toda comunidad se constituye con vistas a conviene. O sea, hay que explicar eso. Y así vamos explicando parte por parte, haciendo un trabajo de hermenéutica del texto y también haciendo asociación con otros tratados como la ética nicomaquia, como el tratado de la física, en fin, cosas pertinentes que permiten al oyente, al lector, al que nos va siguiendo, una claridad y entrar en la discusión, inclusive poniendo en relación consigo y en relación con el entorno en el que vive la discusión que está expuesta en esos textos. Les decía que me llevó muchos años toda la redacción de mi tesis de licenciatura resolver esta pregunta: ¿cómo aceptar que un filósofo como Aristóteles nos pueda decir algo después de que murió hace 2380 años? Hace tanto tiempo. ¿Cómo podemos hablar de intelectualidad? Bueno, pues ahorrándonos el paso, ya me llevé mucho en esto, comenzamos con la investigación. La ciencia política, dice Aristóteles al inicio de este tratado, es la ciencia soberana entre todas las ciencias, porque lo que ocurre dentro de la comunidad, todo lo que ocurre lo determina la política. Por ejemplo, la medicina está subordinada a manera que los médicos no pueden hacer nada que no esté previamente autorizado. Es decir, la legislación regula los actos de todos nosotros, de los médicos, ingenieros, arquitectos, etc. Solo hay una ciencia superior a la política, que es la teológica, la metafísica, y también de esto conviene ocuparse en algún momento de los seminarios. Pero otros temas, por ejemplo, que son necesarios estudiar, por lo que he dicho, ¿qué son las excelencias éticas? ¿Qué cosa es la valentía? ¿Qué cosa es ser valiente? ¿Qué cosa es la justicia? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es la templanza? ¿Qué es la liberalidad? ¿Qué es la amistad? Y fíjense una cosa muy importante en esta investigación. Es no solamente investigar qué cosa es. Por ejemplo, si investigamos qué cosa es la justicia, no lo hacemos para saber qué es la justicia, sino para que nosotros mismos seamos justos. Ahora, la investigación tiene que considerar también
la posibilidad de responder a esta pregunta. ¿Cómo se alcanza? Ciertamente no se alcanza leyendo al INEM, a las aulas, escuchando o leyendo un texto, no. Pero es un punto de partida. Ya lo decía Raúl desde hace rato. No basta con que el político sepa. Es un buen punto de partida que tenga un buen carácter. Eso sí. Por eso la ética es parte del principio de la política. El saber mucho, eso no garantiza el que sea un buen ciudadano o sea un excelente político. Ser un excelente político en este contexto, en ese sentido, es ser capaz de pasar la prueba, de ejercer el poder para beneficio de los demás, no para beneficio personal. Un poco estas son las coordenadas en las cuales se mueve nuestro seminario de ciencia política. En la búsqueda, quizá no de hacer mejor al alumno o hacerlo mejor, pero sí de hacerlo reflexionar, de ponerlo frente a su realidad. Por ejemplo, podríamos plantearnos en este momento la difícil situación por la que atraviesa el país, especialmente en algunos puntos como Michoacán, como Morelos, como Chihuahua, Ciudad Juárez. Algo que tenemos que hacer nosotros. Sobre nosotros cae una enorme responsabilidad. Estamos políticos, pero también estamos nosotros como intelectuales, como entes pensantes que podemos criticar, podemos sugerir, podemos poner el dedo allí, podemos comportarnos de cierta manera. Bien, el seminario siempre es un ejercicio por vincular la teoría con la práctica, comenzando por nosotros mismos, por nuestra relación con el otro y por nuestra relación en el entorno en el que nos encontramos. Todos somos políticos. Esta afirmación de Aristóteles del inicio de la política, donde dice: el hombre es, o antropos, el ser humano, el hombre es por naturaleza un animal político, porque posee el logos, y el logos, que es la palabra, permite separar, distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Es decir, que no porque no ejerzamos un poder, dejamos de ser políticos. Somos políticos en la medida en que nos involucramos en la relación con el otro dentro de la comunidad. Y si estudiamos la ciencia política, entonces lo hacemos para poder transformar nuestra realidad política. Nuestro intento no es a partir de Bobbio, no es a partir de Hobbes, de Rousseau, de Montesquieu, de Locke, de cualquier otro pensador que haya dicho algo al respecto, sino es a partir de la filosofía antigua, que no es solamente Aristóteles, es Aristóteles y todos los predecesores, a quienes recupera y a quienes estudia. De modo que es una meta muy amplia y muy profunda a la que están invitados a estudiar. En la UNAM, por ejemplo, en los seminarios de filosofía política y filosofía contemplativa teórica y metafísica, lo que les pedimos a los alumnos de posgrado es que traigan además algunas nociones de griego para que puedan hacer la lectura del texto directamente con nosotros. Pero aquí no es forzosamente necesario, necesitamos de bibliografía adecuada y les vamos a entender. Entonces, esa es una parte del ofrecimiento que hace el centro a través de nuestro seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Araiza. En lo que damos la palabra a uno de nuestros profesores, déjenme comentarles que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales es la segunda
segunda más numerosa en el CIDEN. Sí, es uno de los colegios con más número de alumnos y por tanto con más profesores. Desafortunadamente no todos pudieron estar con nosotros el día de hoy, en especial el doctor Jorge Morales Barú, como ustedes saben, está ahora a cargo de la ciudad de Cuernavaca, tuvo que salir a la ciudad de Monterrey, él estaba confirmado, pero de último momento se disculpó. También el doctor César Cancino tuvo algún percance, un accidente el año pasado, del que todavía está recuperándose. Bueno, se le complicó venir el día de hoy. Pero vamos a continuar y es un gusto tener entre nosotros a la doctora Laura Vaca Olamendi, que en esta mesa es la profesora con más antigüedad en la institución, ¿verdad? Sí, ya tiene muchos años trabajando con nosotros y me voy a permitir presentar. La doctora Laura Vaca es doctora en Historia del Pensamiento Político por la Universidad de Turín, Italia. Su tesis de doctorado fue sobre la obra del filósofo Norberto Bobbio, Los intelectuales y el poder, contribución para una interpretación. Ha sido miembro del SNI y profesora de diversas universidades e instituciones de enseñanza superior como la UAM Xochimilco, el Instituto Mora, el Colegio de Veracruz, Anáhuac del Sur. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido compiladora del Léxico de la Política, México, Fondo de Cultura Económica, y del Léxico de la Vida Social, en proceso de edición. Entre sus publicaciones se encuentran Bobbio, Los intelectuales y el poder, México, 1998, Editorial Océano, y próximamente será reeditado en versión electrónica 2014, y México asimétrico, el desafío de la equidad y la justicia, 2011, en prensa. Estamos también preparando un proyecto bajo su coordinación que va a concursar y esperamos tenerles una sorpresa para este año. Adelante, doctora, por favor. Sí. Muchas gracias por la presentación. Sí, yo efectivamente empecé ya casi cumplo 10 años este año de dar docencia aquí. Creo que cuando me preguntan por el CIDEN, yo le digo que es la Cambridge mexicana, ¿no? Porque los alumnos son alumnos, gente decente, trabajadora, crítica, analista, le gusta la academia. El que está aquí es porque quiere investigar, ¿no? El que hace un posgrado es porque no solo busca más dinero, sino busca el conocimiento. Y este centro tan pequeño tiene gran capacidad de conocimiento. Yo cuando entré, yo soy doctora, fui doctora muy joven, a los 30 años ya era doctora. Entonces decían, la doctora Laura Vaca, y me volteaban a ver y decían, usted no puede ser doctora. O sea, discúlpeme, pero es una niña, ¿no? O sea, los doctores son gente adulta, grande, doctora se da ya en la mayoría, ¿no? Bueno, estos 20 años de experiencia me han permitido, y sobre todo la docencia en el CIDEN, ha elevado mi calidad porque, primero, en mi seminario usamos una cosa que se llama educación flexible. Hacemos, así como acaba de mencionar la doctora Raiza, hacemos teoría y realidad. ¿Cuál ha sido la línea de investigación? La primera, del 2006 al 2009, se llamó Teóricos e Intérpretes de nuestro tiempo. Yo soy historiadora de las ideas políticas, la idea de las mujeres, la idea de la democracia, la idea de sociedad, la idea de Estado. ¿Qué hemos hecho? Hacemos equipos de trabajo de la manera en la que, a través de un autor, después lo aplicamos a la realidad. Por ejemplo, hemos hecho seminarios que se llaman Maestros de la Ciencia Política, donde hemos incluido a Giovanni Sartori, a Robert Dahl, a Norberto Bobbio, a Samuel Huntington, a Seymour Martin Lipset, a Anthony Downs. Utilizamos algunos autores y sacamos una idea que después aplicamos, porque es obligatorio en nuestro seminario tener información fresca de la realidad. La teoría no sirve si no se sabe aplicar. Un alumno de posgrado debe ser capaz de analizar tanto el contexto nacional como el contexto internacional. Entonces, desde 2006 hasta 2009 estuvimos salteándonos por siglos estas ideas hasta que aterrizamos en algo que denominamos historia de las mentalidades, que va ya en su quinto seminario. El primero lo hicimos
de la Escuela Francesa de los Anales para conocer sobre todo a Brodel, a Lefebvre, a todos estos historiadores que crearon algo que la mentalidad es una actitud colectiva, es una creencia social. Por ejemplo, casi todas nosotras que somos madres de mujeres queremos que se casen por la iglesia. O sea, no nos importa, si ya sé las caras que hacen, pero yo, por ejemplo, por si las dudas, la bauticé, le hice la confirmación y todo, por si algún día dice, man, en mi caso sale que no tienen los papeles, ¿no? O a lo mejor sale que se van a rejuntar con un punk, ¿no? Entonces, bueno, todo mi esfuerzo, pues salió que no es, ¿no? Pero bueno, uno prevé, ¿no? Viene Navidad y empieza un enloquecimiento general. Yo que vivo en la Ciudad de México, todos compran, todos corren, todo es la idea del inicio, por ejemplo, cuando se terminaban los milenios en la antigüedad, se creía que se iba a morir, ¿no? Entonces estudiamos, obviamente no nos podemos estudiar la muerte, pero estudiamos cómo ha cambiado en el Renacimiento, próximamente en la Ilustración, la idea de hombre, la idea de sociedad, a través de autores importantes. Este semestre, por ejemplo, volvemos a ver a Maquiavelo, porque se cumplieron 500 años de su pensamiento. Entonces, inaugura la política disociada de la moral. La política no tiene valores. Y después buscamos a un maquiavélico por ahí para aplicarlo a la realidad, ¿no? Pero las historias de las mentalidades es importante porque es interdisciplinaria. Desde que se creó en Francia, siempre hubo distintos especialistas que hacían o vida agrícola, o vida colectiva, o vida privada, y se juntaban geógrafos, biólogos, para ver cómo va cambiando la sociedad, ¿no? Por ejemplo, antes las mujeres no participaban en política y de repente empezaron a participar. Hoy, un ejemplo, en Italia, las mujeres ya tienen el 40% del poder y han empezado a ocurrir feminicidios que se dan adentro de las casas con pleitos entre mujeres y hombres que el hombre termina asesinando a la mujer. No entienden en Italia qué está pasando, pero es una mentalidad que está cambiando, porque la mujer está rebasando al hombre en talentos y capacidades, el hombre se siente marginado y ataca. Antes las mujeres eran intocables, no había, bueno, exacto, las grandes heroínas, no se asesinaba a las mujeres, o sea, se asesinaba a Giordano Bruno, a Tomás Moro, a pensadores, a las mujeres no se les tocaba, porque no se ocupaban de la academia y porque son muy pocas. ¿Quiénes son? Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, son contadas con los dedos las mujeres que se dedicaban a la intelectualidad. Entonces, en la historia de las mentalidades, ¿qué pretendemos? Primero, consideramos que, como aquí hay profesores, como los que están aquí presentes, mucho más grandes que yo pedaleo, ¿no? O sea, que empiezo a prepararme mucho para hacer muy buena la clase, para que sea entretenido. El conocimiento no debe ser ni rápido ni aburrido, porque si tiene estas dos características, ¿qué pasa? Los alumnos se van, dicen no, pasé 5 horas sin entender nada. En cambio, si uno se considera atento, también hacemos un break coffee, porque de repente ya son 3 horas de discusión y ya estamos, ya cuando están así como enredados, ¡pum! Break, para que se relajen, se tome su café y volvemos a empezar. Siempre concluimos, siempre hay una ronda de qué aportó el autor y cómo se puede aplicar. Hemos hecho cuadros de tipos de modelos de democracia, de historia y mito, que le han permitido, ¿cómo decirles? Seguir una línea de continuidad. Yo voy a entrar, espero, este año en SNI, y primero mi primera línea de investigación fue intelectuales y poder, que por eso hemos visto que en vez de ponerle intelectuales y poder, le pusimos intérpretes de nuestro tiempo. Y ahora metí historia de las mentalidades.
En general, los franceses son muy celosos de este gran patrimonio. Nosotros lo hemos usado porque los únicos que lo tienen es en el Instituto de Investigaciones Sociales con Carlos Aguirre Rojas. Nadie más estudia mentalidades, excepto el CIDEM, con este grupito que ya tenemos, pues casi con el maestro Campero, que además quiero hacer un reconocimiento público. Él se le dice maestro porque es maestro. Uno le dice, a ver, dígame Demócrito, y se lo sabe. A ver, dígame Anaxágoras, y se lo sabe. Ahora pidió uno que se llama Ginés de Sepúlveda. Yo digo, madre mía de mi corazón, o sea, no nos repetimos. Nunca vemos, o si vemos un nuevo autor, lo vemos porque necesitamos enfatizar ciertas circunstancias. En este caso, el Renacimiento, ¿por qué? El Renacimiento y las élites. Hemos hecho por 2 años un análisis de quién es la clase política a través de la obra de Robert Wilkins. Ahí espero que haya interés por estudiar la clase política y la circulación. Por ejemplo, el CIDE, con el nombramiento de la maestra Nathalie, demuestra que hay una circulación de las élites. ¿Por qué la primera mujer directora? O sea, tenía que pasar, tenía que circular las cosas. Así circula la clase política y así debería circular la sociedad. Nosotros esperamos que este año haya empleo para los jóvenes. Los jóvenes no tienen empleo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararnos para que trabajen en trabajos flexibles, en trabajos ingeniosos, en trabajos creativos. ¿Y qué necesitan? Información. Entonces, nosotros usamos la teoría, pero también la realidad. Y los invito a que se la pasen bien, pero no en sentido de bien de reventón, sino contentos de aprender, de saber que están usando su tiempo en algo en el que son horizontales. Es decir, todos valemos igual, todos sabemos un poco y a través de la asociación, es decir, lo que usted sabe y lo que yo sé, sabemos ambos un poquito más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Barca. Uno de nuestros profesores que no está presente el día de hoy porque tenía un compromiso contraído con anterioridad es el doctor Alejandro Chao Barona, que es egresado de esta institución y es además el coordinador de este colegio. Él nos envió un texto que voy a pedir a la maestra Lourdes Álvarez Casa que nos haga favor de leerlo, porque el interés nuestro es que tengan acceso a todas las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los profesores. De hecho, les extiendo una invitación para que visiten en nuestra página. Están ya las sesiones que hemos tenido con otros colegios, están publicadas para que puedan tener acceso a ellas y que vengan. El día de mañana estaremos con el Colegio de Filosofía, el próximo sábado con el de Enseñanza Superior, porque de verdad verán que podrán encontrar material muy útil para sus investigaciones. Lourdes, por favor. Bueno, el profesor Alejandro Chao, no está presente, pero de todas formas quisiera saltarme su pequeña semblanza y comienzo con ello. Él realizó estudios de licenciatura en Psicología de la UNAM con especialidad en Psicoanálisis por el Instituto de Psicoanálisis de Grupo y maestría y doctorado en Filosofía Política en el CIDEM, Psicoanalista Individual y de Grupo desde 1968. Es académico de la Facultad de Psicología de la UAM desde 1975 y director de UNICEDES de 1995 a 2007, de la Dirección de Desarrollo Comunitario de 2007 a 2012 y de la Escuela de Trabajo Social de la UAM a partir de 2013. Esa es la causa por la cual no tenía un evento justamente ahí también. Docente y coordinador de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales del CIDEM, desde entonces, coordinador del programa internacional Connecting Campus and Communities con la Universidad de Calgary de Canadá, de 2002 a 2005, y es asesor de la International Association of University, el programa EFA-HIL. Entonces, bueno, básicamente esa es su semblanza y doy lectura al documento que amablemente nos hizo llegar. Él está impartiendo un curso que se llama Análisis de la Estructura Política del Estado Mexicano. Y su texto dice así: desde hace 12 años hemos trabajado de manera global en el seminario Análisis de la Estructura Política del Estado Mexicano para atender desde la reflexión y el diálogo a los grandes problemas nacionales. Desde una visión de la complejidad
analizamos las múltiples variables que entrelazan y divergen entre las grandes esferas que componen la estructura básica del Estado: el gobierno de poderes formales, federal, estatal y municipal, los poderes fácticos de las cúpulas de partidos políticos, los medios de comunicación, las iglesias, el ejército y los cuerpos de seguridad y, actualmente, cárteles de la droga. El mercado, desde los grandes capitales financieros que acaparan la riqueza del país hasta la economía informal de la supervivencia. La sociedad civil, organizada a la manera tradicional, como ejidos o comuneros, o como organizaciones de la sociedad civil de todo tipo: los grupos marginales de los pobres, los criminales, los rebeldes, los migrantes, etcétera, que sin tomar decisiones políticas determinan muchas veces las políticas públicas del país. Y finalmente se toma en cuenta el contexto exterior desde el concierto de la Organización de las Naciones Unidas, la influencia que tiene el imperio con sus corporaciones y amenazas militares o con sus imposiciones ideológicas en pro del American Way of Life o nuestra hermandad con los países latinoamericanos. En este semestre atenderemos desde la complejidad el problema de las grandes reformas propuestas por la actual Administración Federal y su impacto en la población: la reforma educativa, la energética, la bancaria, la fiscal, la política, la de las telecomunicaciones y competitividad, y la urbana, que veremos por lo pronto. Por ejemplo, se trata de reflexionar desde una visión política los por qué y los por qué no de la reforma educativa, aplaudida por el CENTE y debatida por la CENTE, implementada por el centro y negada por los maestros en las entidades más pobres del país. La idea es que cada quien presente su punto de vista, lo ponga en la mesa y sirva de tema de debate para el grupo. Afectuosamente, doctor Alejandro Chao. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestros profesores presentes y es un gusto para mí presentar al doctor Francisco Escobedo. Él nació en Tepic, Nayarit, es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Persistencia y Cambio del Régimen Político Mexicano, las razones del pasado, defendida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de la licenciatura en Comunicación y de la maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, coordinador del posgrado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana también, profesor de la maestría en Derecho de la Universidad Anáhuac, de la maestría en Economía y Gobierno de la Universidad Anáhuac, de Política Internacional en el doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo de la misma universidad. Es miembro del SNI, miembro del Grupo Oaxaca, que elaboró la iniciativa ciudadana de Ley Federal de Acceso a la Información Pública, y representante del Grupo Oaxaca en la mesa de negociación que dio origen a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Articulista del Universal, asesor para la redacción de las leyes de acceso a la información de Morelos, Coahuila y Chihuahua, asesor de la iniciativa de reforma al artículo 6 constitucional y de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, miembro del grupo promotor de la iniciativa de reformas constitucionales para instaurar los juicios orales y el debido proceso legal, presidente de la Fundación Información y Democracia AC, de 2004 a 2005, miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2013 y miembro del jurado del Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 2013. Bienvenido, doctor Escobedo. Gracias, Natalie. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría, si el tiempo alcanza y haré el esfuerzo de síntesis, hacer comentarios en tres vertientes. Primero, una reflexión muy rápida de la investigación que yo hice para obtener el doctorado. Segundo, de los cursos que estoy dando actualmente, la temática que comprenden estos cursos. Y tercero, cómo veo yo la investigación y el posgrado en el CIDEM y en México en este momento, y hacia dónde creo que debe enfilarse este proceso educativo, porque me parece que precisamente, y en eso coincido con la maestra, con la doctora Laura Baja, el CIDEM como comunidad de conocimiento también tiene que ir más allá y generar opiniones y visiones de largo alcance con fuelle en relación a estos procesos. Primero,
como lo comentó la maestra Natalie, yo hice una tesis con una pregunta fundamental. ¿Por qué duró tanto tiempo el régimen político mexicano en condiciones autoritarias? La pregunta era descifrar la clave de bóveda que permitió que el régimen revolucionario durara tanto tiempo sin admitir procesos abiertos que pusieran en riesgo el control hegemónico del partido del régimen, sin generar condiciones o procesos electorales competitivos, etcétera, etcétera. No me extenderé en este campo, que se relaciona y se complementa mucho con lo que la maestra Lourdes ahí está desarrollando y ha investigado y está impartiendo. A los que les interese, mi tesis se publicó en un libro auspiciado en su momento por la Ibero y se encuentra disponible en internet. El libro, o mejor dicho, la tesis convertida en el libro, sin la parte metodológica que le quité para quitarle todos los pasos previos que uno tiene que dar para llegar a eso, es un libro que se llama Resonancias del México autoritario. Ahí está. Los que la quieran buscar, ahí está en internet. Sale muy rápido y se puede bajar. Es un libro que yo hice en España. ¿Por qué fui a España y cuál fue la lectura que yo hice en ese momento? Primero fui porque me interesaba estar cerca de los actores políticos y de los pensadores y de los intelectuales que participaron en el proceso de la transición democrática española. No me quería quedar yo con los lugares comunes, con la idea del pacto de la Moncloa, la transición, tal. Quería yo meterme, relacionarme, contemporizar con algunos autores y con algunos actores de ese proceso. Dije, ¿qué mejor manera de dar ese brinco del charco y meterme? Me interesaba el asunto del cambio político, del pacto de élites. Conocí a uno de mis maestros, José María Marabal, un proceso dual en el que se pacta abajo y se pacta arriba, se pacta en medio y se movilizan las cosas abajo. Entonces, por eso me fui a Madrid y mi proyecto se desarrolló en dos instituciones, en el Instituto Ortega y Gasset y en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Entonces tuve el privilegio de ser alumno de algunos de los actores importantes de la transición, especialmente aquellos que estuvieron en su momento cerca del PSOE. Yo fui alumno de Rodolfo Paramio, de José María Marabal, de Julián Santamaría, etcétera, etcétera. Entonces me interesaba mucho ese proceso y por eso elegí, ¿no?, esa opción, ese país, porque quería estar ahí. Y al mismo tiempo, para tomar distancia de los propios procesos que estaban en marcha en nuestro país. Para entender el cambio político, creo que a veces es necesario no solo una distancia teórica, sino una distancia física, ¿no? Y eso fue lo que motivó mi decisión de hacer una investigación y un curso de posgrado allá. Ahí quedó, ahí está una tesis. Como todas las tesis y todas las investigaciones tienen una dosis histórica, es lo que uno veía en ese momento, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río. Si hoy tuviera que hacer una investigación de ese tipo, seguramente la haría con algunos otros matices, algunas otras cosas, pero ese momento ahí está reflejado y tiene ese carácter histórico. La historicidad, no solo de los procesos políticos o de las instituciones, es inexcusable, sino también de los procesos de investigación y de la redacción que uno hace a los 30 años, a los 38 años, a los 48 o a los 54. Hoy tengo 54. Han pasado ya varios años. Entonces, ahí está una referencia. De entonces a la fecha, y por azares del destino, como diletante actual, ¿no?, iba a decir como diletante del Renacimiento, es una aspiración enorme, pero como diletante en el que va uno de aquí para allá. Esto lo digo por si en algún momento puede servir de referencia para los que están haciendo investigación y uno puede ayudar un poco independientemente de que
dirijas el proyecto en su conjunto, no. He pasado, a veces con inmersiones profundas, a veces con una vinculación somera, pero he pasado, grosso modo, por la teoría de la democracia, por el cambio político, por el diseño institucional, por los derechos fundamentales, por el derecho a la información, por la educación y por la comunicación también, ¿no? Estuve 5 años al frente del posgrado mejor acreditado en América Latina en el campo de la comunicación que se debe ver. Y entonces ese diletantismo me permitió hacer ese barrido y ese recorrido. Ahí están las referencias, ahí están algunos escritos que hice en ese recorrido. El destino me trajo a Cuernavaca y por azar también del destino di clases. Mi primer curso que yo di en el CIDEM ni siquiera fue en ciencia política, fue en el doctorado en Derecho, ¿no? El huequito que se abrió en el CIDEM, yo no conocía el CIDEM, me empezaron a platicar y yo dije, bueno, yo estoy aquí en Morelos, estoy haciendo cosas, si yo puedo ayudar, ayudo. Me invitaron a dar un curso en el doctorado en Derecho y hasta hace un semestre, 2 semestres, de alguna manera ya estoy dando cursos con mayor certidumbre en el campo de la ciencia política, pero aquí en el CIDEM he dado cursos en el doctorado en Derecho, en la maestría de Brest, en el doctorado en enseñanza superior, en la maestría en ciencia política y ahora ya con más sosiego, ¿no? En el doctorado en ciencia política y la maestra Natalie me ha pedido volver a pisar de manera irreverente el campo del derecho y también daré un curso. Ahora, ¿qué cursos voy a dar en el CIDEM? ¿No? Antes de entrar a la tercera parte, a una discusión que me parece fundamental. En el CIDEM voy a dar 2 cursos. Así que, si están inscritos, bienvenidos. Si no están inscritos, las puertas están abiertas mientras haya espacio, ¿no? Cada clase es un ejercicio de deliberación, ¿no? Tan importante es la democracia representativa como los múltiples escenarios que es posible que auspicien la democracia deliberativa. Y la democracia deliberativa se expresa en los escenarios académicos, ¿no? Entonces, esa dimensión no la pierdan, porque es fundamental. Mientras haya esa posibilidad, ese espacio, hay que aprovecharlo. Entonces, en mis cursos, aquí veo algunas alumnas y alumnos, está abierta la posibilidad. Voy a dar 2 cursos de 8 a 10 y de 10 a 12 los sábados, o sea que mañana empiezo. El primero se llama Democracia, Derecho a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. También el destino me llevó a ese tema y como ya la maestra comentó, no solo he podido participar en términos digamos con algún conocimiento especializado o experto en estos temas, sino además haciendo y diseñando estas instituciones nuevas que tienen poco menos de 10 años, una década en este país, que se han incorporado en la trama, en el andamiaje institucional, en la agenda que se ha abierto en la coyuntura política en los últimos años. Entonces ahí está ese curso. Y lo señalo de manera puntual porque me parece que las investigaciones, en buena medida, cuando el alumno llega a la maestría o al doctorado, empiezan a ser investigaciones empáticas, porque no están fundadas en una reflexión suficientemente honda, no están sustentadas en lectura. Uno se acerca por mimesis, por imitación. Es el curso de la investigación el que va enseñando al profesor y al alumno el camino a seguir. No hay nada escrito, no hay metodología predeterminada, no hay camino seguro. Cada investigación es una aventura, ¿no? Parafraseando a Octavio Paz, ¿no? Que decía, bueno, el mundo existe mientras 2 se besan. Pues eso pasa igual en la investigación. Mientras haya un alumno y un profesor que inicien un proceso de investigación, como lo llama, y además será un proceso de un compromiso profundo, serio, y que conmueve y que sacude la vida del que investiga y del que es
del que le ayuda al investigador, ¿no? Ahí está el extraordinario libro donde habla de este tema Steiner, George Steiner, ¿no? La relación de los maestros con los alumnos. Y a mí me parece que la investigación tiene esa dimensión telúrica, porque así como el alumno está aprendiendo y está rediseñando y está haciendo los ajustes, también el profesor está aprendiendo y está rediseñando. Nadie puede ser el mismo después de iniciar o terminar una investigación, ¿no? Además, pueden ser hasta experiencias traumáticas, ¿no? Entonces eso hay que decir, porque una investigación tiene un componente humano que no se puede eludir, ¿no? Ese es, digamos, el alcance de un proceso de investigación. Y por eso, esos son, digamos, los efectos no deseados o los efectos colaterales de inscribirse en un doctorado o en una maestría, en cualquier posgrado. Y eso no siempre se lo dicen a uno los profesores y los académicos, así que es bueno que lo sepan. Hay que pensar dos veces si uno establece una relación intelectual, una relación de intercambio con X o Z profesor. No es la relación profesor-investigación una relación neutral. Entran en juego muchas cosas. Bueno, el segundo curso que voy a dar es el que tiene que ver con una cosa nueva que me surgió a partir de la experiencia con de los dos últimos cursos que di. Aquí hay alumnos de los dos últimos cursos y que tiene que ver con una cosa que en este momento me interesa mucho, ¿no? Sin descuidar los aspectos básicos, clásicos, etcétera, fundamentales de la teoría política y de la ciencia política y de la filosofía política, que es el tema: ¿por qué, no obstante que los países han hecho la tarea para instaurar instituciones democráticas, para tener instituciones públicas, diseños institucionales más o menos razonables, instituciones republicanas, etcétera, por qué esas democracias o esas instituciones de esas democracias emergentes no están dando los resultados esperados? ¿Por qué están fracasando las nuevas democracias para cumplir con las expectativas de las sociedades? ¿Dónde radica en este tiempo, en el tiempo actual, contemporáneo, las claves de bóveda, los factores que definen o determinan la persistencia de un régimen político, la persistencia y la duración en el tiempo de una estructura de gobierno, de una forma de gobierno? Esta discusión está, me parece que en este momento en la agenda internacional. Por eso es que me he propuesto dar un curso que va a ser los sábados de 10 a 12, ¿verdad? Que se llama Problemas actuales de la democracia en el mundo y México. Un poco para hacernos esta pregunta: ¿en dónde radica la variable o cuáles son los factores que intervienen para garantizar un mínimo minimorum de resultados de las nuevas democracias? ¿En la economía? ¿En la política? ¿En la cultura? ¿En la ética? ¿En las instituciones? ¿Son factores concomitantes? ¿Son duales? ¿O hay alguna cosa metafísica que uno no ha alcanzado a descubrir, que es lo que hace la diferencia entre los que sí ofrecen resultados, tienen buenos desempeños, ¿no?, y los que no tienen buenos desempeños? Porque al final del día, como decía mi antiguo maestro, el exministro de Educación de Felipe González, José María Maraval, las democracias se miden por sus resultados, ¿no? Entonces, este es un proyecto de investigación y de docencia que estoy empujando y que empezaré mañana, y que además lo quiero conectar con otros proyectos de investigación que tengo, porque recientemente también me invitaron a dar clases en la OAM, y lo tengo que decir porque aquí uno se encuentra en todas partes, somos los mismos, hay una suerte de comunidad de conocimiento, y termina uno dándose cuenta que somos tres, ¿no? Porque también eso es muy importante. La producción intelectual y simbólica de Morelos ojalá fuera más amplia, pero es escasa. Hay bienes escasos, hay pocos profesores, hay muchos proyectos, hay sobrepoblación estudiantil. Entonces ustedes tienen que ver ahí dónde están, quiénes son, porque si no el tiempo se va.
acá estoy dado que la universidad acaba de abrir hace un semestre, anexa a la Facultad de Derecho, la carrera de Ciencia Política. Históricamente Morelos no tenía, ya la abrió, está ya el segundo semestre en circulación. El rector me invitó a que le apoyara en ese proyecto, entonces estoy dando también ahí introducción y teoría política, etcétera, con la idea de ampliar un poco esto que se había movido solo en el campo del posgrado, pero hay que ir un poco hacia atrás para empujar. Bien, finalmente, para no extenderme más, y si quieren que me extienda, pues ahí están los cursos. Los que no se han inscrito pueden hacerlo, o van de oyentes, no pasa nada. Finalmente, a mí me parece que las universidades, los centros de investigación tienen que recuperar su vieja condición de sociedad civil. La sociedad civil no solo son las ONGs, no solo son los ciudadanos, no solo son los medios, ¿no? Además el concepto de la sociedad civil es tan viejo como el que más, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, en el sentido de preocuparse por generar conocimiento. Pero no solo generar conocimiento, a mí me parece que hay un objetivo fundamental que no es demasiado ambicioso, pero es realista, pero por ahí podemos empezar, que es generar explicaciones plausibles sobre los múltiples, infinitos segmentos de la realidad. ¿A qué me refiero? Simplemente la narrativa básica para explicar las cosas. La narrativa básica para explicar las cosas, lo digo por segunda vez. Me parece que eso es fundamental y tiene que ver con muchas cosas que aquí se han planteado, lo que dijo Lourdes, lo que dijo Jesús, lo que dijo la doctora Laura Baca, ¿no? Hacia allá tienen que encaminarse, recuperando su viejo espíritu, pero en esta idea de que hay que generar discusión, hay que ensanchar los escenarios de la democracia deliberativa, porque yo lo considero así. Esto es un escenario de democracia deliberativa. Y en las tres posibles vertientes de la democracia moderna, o es representativo, o es deliberativo, o es participativo, o una mezcla de ambas. Cualquier otra expresión es una cosa que se nos va de las manos. Entonces, en ese sentido, me parece que el CIDE está frente a un desafío enorme: reinterpretar su pasado, resignificarlo para proyectarlo hacia adelante. Tiene muchos retos y me parece que uno de ellos es recuperar esa perspectiva fundamental. El CIDE tiene una impronta fundacional, pero hay que preguntarse si la impronta fundacional da lo suficiente para los años por venir. Si no da lo suficiente, yo creo que hay aquí en el CIDE la suficiente inteligencia colectiva para hacer la lectura del pasado, del presente y proyectarlo hacia adelante. Las crisis, como decían los griegos, Jesús, tú lo sabes mejor que yo, son la mejor oportunidad para cambiar y mejorar. Esa es la idea de la crisis, el concepto de crisis de los griegos. Veamos las cosas así. Me ha gustado la interpretación de la maestra y con eso termino. Rotación de élites. Aquí está Natalia. Hay mucho por hacer. Cada proyecto, cada investigación, cada clase cuenta, suma en este proceso. Porque no es un acto, es un proceso. Vamos a relanzarlo. Vamos a tomar proyectos portadores de futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Escobedo. Pues bueno, tengo que referirme necesariamente a la responsabilidad de la que hablaba el doctor Escobedo. Efectivamente, el ser uno de los colegios más numerosos de la institución implica también una responsabilidad. ¿Por qué? Las universidades, las instituciones de nivel superior como lo es el CIDE, tenemos una responsabilidad de cara a la sociedad. Es clarísimo que este tipo de instituciones tienen un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, en lo que hace a la investigación que desde ellas se realiza. En el CIDE tenemos muy pocos investigadores de carrera, únicamente son 4, frente a toda nuestra plantilla académica. Entonces, ¿de dónde va a surgir la investigación? En tanto nos hacemos un replanteamiento del futuro de la institución, de su modelo institucional. Tienen que salir de sus alumnos, y ahí es donde viene esta responsabilidad. Véanlo ustedes como un nicho de oportunidad.
¿Qué podemos aportar a nuestra nación? ¿Qué podemos aportar a nuestra región? ¿Qué podemos aportar a nuestro estado? Verdaderamente hemos tenido tesis maravillosas, investigaciones muy bien sustentadas con aportes originales. Eso es lo que esperamos de ustedes. Den por hecho que estamos haciendo un esfuerzo de este lado de nutrir a la institución con profesores, con academia. Hemos hecho un trabajo muy fuerte de la mano de la maestra Andrés Casa para conseguir recursos y no dejaremos de hacerlo para que ustedes tengan acceso a más fuentes, para que tengan, vamos a inaugurar una biblioteca digital próximamente, por ejemplo. Vamos a procurar, si no este semestre, en el siguiente, agregar más profesores de la calidad de los que están el día de hoy con nosotros, pero ustedes tómenlo también con esa responsabilidad de la que ya hablaba el doctor Escobedo. Tenemos en nuestras manos una oportunidad, aportemos algo y cumplamos con lo que la sociedad espera de nosotros. Con esto cerraré. Falta la escrita de César Cancino. Permítanos por favor dar lectura al escrito que nos envió el doctor César Cancino para que no quede fuera de esta mesa y les pediría lo que hicieran. Igual que en el caso del doctor Alejandro Chua, procedo a hacer una pequeña reseña. Dice César Cancino, nació en 1963, es licenciado y maestro en Ciencia Política por UNAM, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia, y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de España. Actualmente es catedrático investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, IEPA, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Asimismo, es director del Centro de Estudios de Política Comparada y es autor de diversos libros publicados en varios países y idiomas. César escribe: querida Lourdes, lamento no poder asistir a la reunión del día de hoy. Te quisiera pedir que comentes cuáles son las líneas de investigación en mi ausencia. Respecto al trabajo realizado en México, tengo algunos textos que se relacionan con la vida política del país y menciona entre ellos México en ruinas, resalto del panismo en el poder de 2000 a 2012, ¿por qué el PRI nunca muere?, el excepcionalismo mexicano entre el estoicismo y la esperanza, el lago de Venezuela, representaciones del intelectual en el México del siglo XX, cajas en Pandora, la cultura del crecimiento de la universidad. Además tengo libros en otros temas: Democratizando la democracia, de la primavera árabe a los indignados, la muerte de la ciencia política, la muerte de la filosofía política, la nueva democracia en América Latina. En cuanto a mi curso, este se basa en otro libro de maestría intitulado La revuelta silenciosa, democracia, espacio público y ciudadanía en América Latina. Y respecto a este último trabajo, menciona que si en algún lugar se juega hoy la persistencia de la democracia en América Latina, pese a la crisis que padece y los enormes peligros que la amenazan y acechan, es precisamente el espacio de lo público político, llámese la calle, la plaza, la escuela, la fábrica, la ONG, el barrio, el chat, el Facebook, o sea, el lugar donde los ciudadanos ratifican cotidianamente su voluntad de ser libres, el ámbito donde se producen los contenidos simbólicos cuya resonancia coloca cada vez más en vilo al poder instituido. Al final del curso, el participante habrá adquirido elementos teóricos y conceptuales para entender la problemática de las democracias latinoamericanas más allá de las visiones institucionalistas, reduccionistas y cientistas. Y esto es básicamente el trabajo. Lo último que quisiera mencionar es, bueno, este esfuerzo que hemos hecho porque ustedes conozcan cuál es la oferta educativa que ofrece el CIDEM. En esta ocasión lo organizamos por áreas, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan asistir a cualquiera de los demás seminarios que se imparten en este centro de educación. Es importante para nosotros pues, que haya diversidad, porque bueno, a veces no vemos con los mismos ojos una misma problemática, por ejemplo, que un político, que un filósofo, que un antropólogo, y lo que hemos descubierto es que esto genera y enriquece la educación y la formación de ustedes. Entonces, en esta ocasión no vamos a abrir rondas de preguntas porque eso nos haría pues abrir un escenario muy complicado. Cada uno de ustedes tiene una propia investigación, tiene intereses muy particulares y sí les hacemos un llamado a que se acerquen a los profesores de estas y de las otras áreas y bueno, los mismos profesores pues ya veremos la posibilidad de ayudarnos o si no, bueno, en la medida de nuestras posibilidades construir una red, tratar de construir
un conjunto, digamos, de profesores y alumnos que trabajan en la misma temática con aras de impulsar sus propias investigaciones. Les damos las gracias por haber asistido y espero que este ejercicio sea enriquecedor. Gracias. El Centro de Investigación y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos otorga la presente constancia a la doctora Laura Baca Olamendi por su participación en el ciclo Coordenadas de Investigación 2014-1, realizadas del 22 de enero al 1 de febrero de 2014. Muchas gracias. Muchas gracias.